Vamos al primero de los informes de la noche, que tiene que ver con los economistas del PRO y, naturalmente, su plan de ajuste, ese que algunos creyeron que había cambiado por otra cosa. Parece que el macrismo, no contento con hacer planes oscuras, lo quiso censurar a don Roberto Navarro. Vamos al informe. Los economistas del PRO y su plan de país. El macrismo quiso censurar el programa de Roberto Navarro. El PRO es los 90 plus, el PRO es los 90 recargados. ¿Quiénes son los economistas de Macri? Además de Melconian, Kigel, Daniel Marx, Miguel Ángel Broda, José Luis Esper. Y te lo vamos a mostrar en un video cuál es el plan económico de Macri. ¿Qué dicen sus principales economistas? Dale. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. En otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo. Paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Somos una máquina de decadencia. Los dueños de las empresas más grandes del país pidieron una reunión con los principales economistas de Mauricio Macri. Y solo a estos grandes empresarios se le contó lo que quiere hacer Macri. Escuchá una parte de lo que decía Carlos Melconian. No tiene doble discurso Macri en este tema, doy fe. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, en el equipo, de eliminar el cepo. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina. Melconian está diciendo, tenemos que abrir el cepo, claramente. Él lo desmintió, pero ahí lo está diciendo, el 11 de diciembre y liberar el dólar. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. En otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos. Acabás de escuchar a Carlos Melconian, en representación de Mauricio Macri, diciéndole a los grandes empresarios de la Argentina que no podemos seguirle pagando la jubilación a los que entraron en la moratoria. Hay 3 millones de personas que están en esa situación. Melconian está diciendo no podemos seguir pagándolo. Melconian está diciendo tenemos que eliminar todos los subsidios a la luz, al gas, al transporte, todos los subsidios. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo. Aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. Melconian dice esto es capitalismo, con lo cual con eso justifican cualquiera de las acciones, por más descabellada que sea. Deberíamos hacer que tenga un costo, porque realmente lo de Melconian, como es solamente ver el archivo, no se cumplió nada de lo que dijo. Creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Cavallo como para ponerse en marcha. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy en el corto plazo es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Melconian lo que hizo fue hablar y no se cumplió nada de lo que dijo, pero eso hay que ir al archivo. Saber lo que piensan personas tan importantes en el mundo PRO, en el mundo Macri, es necesario, es valioso, porque aquí está el pensamiento real, más allá del juego, de lo que dijo Macri el otro día, de su aparente cambio de discurso y demás, Carlos Melconian, José Luis Esper, Miguel Ángel Broda. Estas palabras son palabras sagradas, indudablemente, para Mauricio Macri. José Luis Esper, que está trabajando con Mauricio Macri. Ya que no lo conoces, te podemos mostrar algunos de los tweets de este hombre, del equipo económico de Mauricio Macri. Gracias, Griesa, por poner límites a la barbarie populista. Bien por Macri, que hasta ahora dice que lo único que hay que hacer con la sentencia Griesa es pagar y punto. Todos los demás son K-Light en esto. La reforma impositiva que habría que hacer es echar a 2 millones de empleados públicos y eliminar y bajar impuestos. A ver si lo entendés. Este es el plan de Macri. Echar, ¿sabés? Cuando vos echás a 2 millones de empleados públicos, porque por ahí te quedaste con gasalla del empleado público. No, estás hablando de maestros, de enfermeros, de médicos, de policías. Esos son los empleados públicos. Esos son los empleados públicos. Poné lo que dijo José Luis Esper, dale. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse
a convocar a que se negocien salarios. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. El kirchnerismo ha hecho mucho daño a la cabeza del promedio de los argentinos. Mucho daño en el sentido de promover la holgazanería, el acomodo, un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas. Viste, vos no sabías si Macri quería fútbol para todos o no quería fútbol para todos. Macri quiere que vos no puedas negociar tu salario todos los años. Macri quiere eliminar las paritarias. ¿Vos te imaginás? El tipo dice que los trabajadores y los empresarios negocien cuando quieran. Sí, andá a tocarle el timbre al empresario para que negocie. Andá a pedirle un aumento de sueldo si no tenés una paritaria. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. Pedir una economía libre, absolutamente libre, para exportar, para importar lo que se nos antoja. ¿Qué dijo Esper? Dijo, abrir las importaciones sin aranceles. ¿Sabés lo que es un arancel? Es un impuesto que vos le cobrás al producto importado para que no te invada, para que no destruya a las empresas argentinas. El arancel cero prácticamente no existe en ningún lugar del mundo. Si vos ponés arancel cero, te invaden y te destruyen la industria, como ya pasó en los 90. Eso es lo primero que quiere hacer. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. La regulación de la economía fue cerrando una a una las puertas de toda actividad que se intentara emprender. Desregular la economía argentina es abrir las puertas de la reactivación. La imagen es la de un cementerio de industria. ¡Protejan la frontera! ¡Protéjanla! ¡Basta el zapato brasilero! No tenemos trabajo, nos quedamos todos sin trabajo. ¡Argentina! 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 Te anticipo que en los 90 se cerraron 125.000 empresas. Digo, si sos un ingeniero que alguna vez manejaste un taxi y hoy laburás en una fábrica, andá a buscar el registro de conducir profesional, porque la fábrica, con José Luis Esper, la van a cerrar. Mira, Miguel Ángel Broda, diciéndole a los grandes empresarios argentinos qué quiere hacer Macri. El humor social ha mejorado. La imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma. Ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Y la verdad es que mi impresión es que tenemos que juntar lo mejor que tenemos porque esta es una operación dificilísima. Somos una máquina de decadencia. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo. Si no hubiera salido el blindaje, Argentina sería un desastre hoy. Vamos a poder lentamente bajar el riesgo de Argentina y bajar la tasa de interés. Esta es una oportunidad que tiene que ser aprovechada. Vamos a poder bajar el riesgo de Argentina y bajar la tasa de interés. Esta es una oportunidad que tiene que ser aprovechada. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo. Y tenemos que salir de esta locura de un gasto público siempre creciente. Macri quiere hacernos un país normal. Cavallo. Luchador. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste. ¿No te da miedo, Miguel Ángel Broda? Da miedo, el tipo es un dinosaurio. Y ese tipo puede quedar a cargo de la economía. Salió un video ayer donde algunos economistas como Esper, Broda, hablan de un ajuste inexorable, aquellos que se metieron en la moratoria por la jubilación, sacarlos. ¿Este es el verdadero pensamiento de Macri? No sé ni de qué estamos hablando, pero cero. Absolutamente nada que ver. No tengo ni idea de lo que me hablas. Debe ser un seminario. No salió ningún video. Ninguna posibilidad en el país que viene, que si lo tiene que presidir Macri, que no exista la alternativa de libre comercio. Yo quiero dividir de la siguiente manera, filosóficamente, libre comercio desde allá, porque es lo único que creemos en el comercio. No sé ni de qué estamos hablando, pero cero. Absolutamente nada que ver. No tengo ni idea de lo que me hablas. Debe ser un seminario.
no salió ningún video. Esto fue realizado, perdón, el 13 de mayo, y grandes empresarios de Argentina le pidieron a Macri una reunión con el grupo económico. Déjame que te cuente, si no sabes te cuento. El 13 de mayo, en el que algunos de los grandes empresarios de Argentina le pidieron a Macri una reunión con el grupo económico de su eventual gobierno. Este es el video. Pero lo que digo, lo que dice Broda y lo que dice Esper, ¿es lo que dice Macri o no? Un problema, bueno, yo creo, pero ¿para qué me llaman a mí entonces? Tenés que llamarlo a ellos para preguntarle a ellos lo que dicen ellos. O sea, ¿qué tiene que ver eso con Macri? Es lo que te estoy preguntando y en lugar de enojarte, contestame. Y ya te contesté, cero, eso tiene que ver, cero. Olvídate. ¿Qué tenemos que hablar de Macri? Gracias por atenderme. Chau. En lugar de enojarse, que me conteste. Soy amigo de Carlos hace 20 años. Es un boludo. Aquí está el verdadero PRO. Por eso el hallazgo es espectacular. La información que tiene que tener la persona que tiene que tomar una decisión. Esto es lo que quiere hacer Macri. Todos los que discutimos en la semana sobre quién es, son pavadas. Lo que realmente quiere hacer Macri es lo que se mostró en esta reunión. El tipo que acaba de llamar al dueño del canal para que yo no siga hablando, me dijo a mí que en los primeros 100 días iban a volver a privatizar todas las empresas estatales. ¿Es verdad que llamó un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las autoridades del canal para que este material no se publique? Llamó Miguel de Godoy, el jefe de prensa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero llamó antes del programa? ¿Llamó durante el programa? No, llamó a los 15, 20 minutos que había empezado el programa, diciendo esto es una ruptura de relaciones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el canal. Si Navarro sigue difundiendo esto, nosotros damos por terminadas las relaciones. A ver, si alguien no lo entiende de los oyentes, es decirle al dueño del canal, te levantamos la pauta publicitaria si Navarro sigue hablando. Bien, ¿te llamó a vos, Roberto? No, llamó a De Sousa. ¿Quién es De Sousa? Explícanos quién es De Sousa, porque la mayoría Fabián De Sousa es el socio de Cristóbal López. Es uno de los dueños del canal. Es uno de los dueños del canal. En ese momento me llamó Fabián De Sousa para decirme lo que había ocurrido y me dijo decirlo al aire, es decir, estaba muy molesto el dueño del canal. Creo en la libertad de expresión y en el derecho a pensar diferente y expresarlo sin miedo a represalias. Basta de perseguir al que piensa distinto. ¿Cómo lo calificarías vos el episodio del funcionario del gobierno de la ciudad? ¿Un intento de censura? Sí, que estaban intentando que eso se detenga en ese mismo momento. A ver, yo creo que es una suma tal de obscenidades que no me da el cuero para encontrar por dónde entrarle a eso. Querido Darío. Sí, a ver, esto toma un color bastante interesante debido al giro que tuvo en el discurso Mauricio Macri en los últimos días. Evidentemente Macri empezó a hablar de intervención del Estado o de revalorizar ciertas políticas que se hicieron en los últimos años que no sostenía hasta hace muy poquito. Pienso yo que tiene que ver obviamente con un cambio en la demanda desde la sociedad. Evidentemente ya el rol del Estado, solamente, no solo como interventor en la economía, como ser parte de un actor principal en la economía, sino como en el día a día, impulsa a quienes están en esta carrera electoral a hablar de eso. Efectivamente hay, si se quiere, podemos decir, por ejemplo, en 2002 se hablaba de una demanda de primera generación, a quienes tenían hambre, quienes no tenían laburo. Después hay una demanda de segunda generación, tener un salario real que vaya creciendo. Eso es lo que el kirchnerismo siempre dice, sofisticación de la demanda. Y ya empieza a haber una demanda de tercera generación, que el Estado tenga calidad en la educación, que tenga calidad en la salud. Se hizo mucho en cuanto a la cantidad de escuelas que se hicieron, la cantidad de hospitales, y obviamente la demanda va por ese lado para profundizar eso. Así que efectivamente lo que se estaba viendo Mauricio Macri en cuanto a las encuestas es eso. Ahora... Pero los videos, ¿a qué corresponden exactamente? ¿Qué era esa reunión? Era una reunión que convocan los empresarios a través de una cámara que se llama la Comisión Interamericana de Producción, que lo hace una vez por mes. Este mes fue Axel Kicillof, el mes que viene va a ir Mauricio Macri, pero bueno, toma otro color. Digo, esto del cambio de la demanda es como cuando en 2006 hubo un granizo fuerte y a partir de ahí las empresas de seguro empezaron a tener un seguro contra granizo. Acá va a pasar algo parecido. El tema es
¿por qué Macri cambia el discurso y si se le puede creer? A mí me gusta ver los videos de Macri con el bigote, ya son medio viejos, pero lo cierto es que no es el cambio de discurso con respecto a ese Macri, sino como Macri hace 2 meses diciendo algo totalmente distinto. A ver, hay 2 grupos de economistas dentro del PRO que por ahí se dan varios partidos. Los 2 sostienen algo parecido, pero hablan de distintos tiempos. Hay uno de los más moderados, por ahí el que tiene por ahora menos peso, donde está Rogelio Frigerio, por ejemplo, que usa mucho una palabrita que es bastante complicada, que es de gradualismo. Corrección y gradualismo. Si hay un ajuste, lo que sea en un tiempo mediano, en un año, por ejemplo, el tema es quién marca ese... La meta sería la misma, igual digo, en ese proceso. Bueno, sí, sacar retenciones, tener una corrección del tipo de cambio, que no es otra cosa que evaluación y demás, pero hablan de distintas cosas en distinto tiempo, en realidad. Ahora, ¿quién marca quién marca el tiempo que sea así? Porque Macri ha mostrado que también la presión de los empresarios siempre lo ha llevado a tener su propia agenda, ¿no? A tener la agenda común con el gobierno nacional. La otra parte de los economistas es aquella donde está Carlos Melconian, es aquella donde está Mauricio Macri. Después voy a decir por qué para mí está Mauricio Macri ahí, y esto es esencial, es aquella donde está el círculo rojo. Ahora, ¿qué es el círculo rojo? Algo que empezó a hablarse a partir de varios discursos del PRO, que era difícil de definir, pero efectivamente es un grupo de cabezas minúsculo que tienen peso sobre un político en particular y sobre quien toma decisiones. El círculo rojo, evidentemente, es quien tiene peso sobre ese político. Si yo fuese presidente, tendría peso mi hermano y Funes Mori, que es el defensor de River. Bueno, para Macri tiene peso, él ya lo dijo, no puso nombres, pero tiene peso ciertos grupos empresarios importantes y ciertos periodistas. Entonces, a esos les habla por lo general y a esos les estaban hablando en este informe. Ahí estaba Carlos Melconian hablando de ajuste, hablando de libre comercio, hablando de volver para atrás. Estaba Miguel Ángel Broda. Melconian, para ponerlo en términos, es orgánico al PRO. Es decir, el tipo estaba en la boleta del PRO como candidato. También estaba en la boleta de Carlos Menem en 2003, cuando ya había pasado toda la década y lo seguía acompañando. Estaba como candidato a ministro. Estaba Miguel Ángel Broda en ese espacio también, es el que decía cosas como que se necesita una crisis para corregir la economía. Por eso hablaba de humor social, hablaba de un plan macabro. Miguel Ángel Broda es otro tipo de asesor, porque lo que hace es asesorar al grupo que tiene influencia sobre ciertos políticos, en este caso sobre Macri, sobre las empresas, las multinacionales que financian por ahí el día a día o que financian también la campaña del PRO. Es un tipo que en el 2002 decía que el dólar iba a llegar a 20 pesos. Y ahí en el informe veíamos esto de por qué lo preguntaba Andy con eso, ¿por qué se le sigue creyendo a estos economistas que decían que el dólar iba a llegar a 20 pesos en 2002 cuando llegó a los 3 pesos? Es un error verlo desde ese punto de vista. Ver, el tipo estimó mal, calculó mal, entonces ¿por qué le vamos a creer? ¿Por qué le va bien? Tipos que siguen manejando, teniendo mucha guita, que les va muy bien, que tienen consultoras y demás. Porque lo que buscan no es pegarle a lo que va a pasar. De hecho, por lo general uno no termina hablando de si se le pegó, se le acertó sobre ciertas cosas, sino lo que buscaban es manejar, impulsar para que vaya para ese lado. Si un economista sabe que tiene peso, que tiene llegada al oído del ministro de Economía, del presidente, de los grupos banqueros más importantes, de los grupos empresarios más importantes, no le importa decir que el dólar va a estar a 20 para que el dólar vaya a 20, sino le importa que si el dólar está a 2, decir que va a llegar a 20 para que vaya a 3 o a 4, tener ese impulso. No le importa después acertar o no. Va a seguir siendo un analista o asesor de estos grupos, que aparte, por lo general, muchos empresarios terminan contratando para estos seminarios a algunos de los economistas, porque un poco les dicen lo que quieren escuchar y un poco los divierte también. Ese es el caso de José Luis Espert. José Luis Espert era un tipo que no era tan conocido, pero a raíz de las barrabasadas que tira al aire no, perdón, en los seminarios también al aire, porque es muy mediático. Es el que dice que las paritarias son fascistas. Que las paritarias son fascistas, ahora iba a ir a eso. Lo que termina haciendo es casi un café concert, termina divirtiendo un poco más a los empresarios, por eso también es un poco contratado en ese sentido. Los otros dos son economistas que hace mucho que están trabajando con los grupos empresarios. Y ahí hay algo que... ¿Vos decís que lo contratan a Broda para que haga una especie de stand-up? Bueno, en el caso de Espert es un poquito así también, porque hace un poco las veces de asustar y demás a grupos empresarios que contratan a varios economistas para escucharlos, en este caso algunos para que le digan alguna que otra barrabasada, o que digan que es preferible una muerte directa que una ACV. Y en esto hay algo, digo, que me parece clave, porque yo decía antes, para mí Macri pertenece a este grupo de economistas que quieren un ajuste más rápido, que tienen una cabeza mucho más conservadora.
digo, cuando Macri llega a ser jefe de gobierno, durante un par de años, la paritaria docente que tenía en la ciudad era muy dura, porque también la comandaba él. Hay varios videos de él diciendo no hay guita para los docentes, y la lucha de los docentes fue la que terminó impulsando a que la paritaria esté, más allá del contexto nacional, digo, hay una lucha paritaria. Y esto es también un poco lo que alguna vez decía Cristina, no les dejo un país fácil, lo que dice Broda también, que hay un daño en la cabeza de los argentinos. Bueno, también, digo, cuando se habla de paritarias, de si siguen o no las paritarias o no, en un eventual, si llegara a ganar Macri, también hay un poder popular, una cantidad de organización que eso no lo permitiría. Por eso, para mí, el consenso y la consolidación de la mirada me parece positivo sobre que tiene que haber intervención de la economía, o aunque sea participación y no vuelta atrás, me parece que ya está instalado. ¿Qué otra cosa es que el Macri ahora lo diga por una cuestión más de marketing? Pero, digo, por ese lado termina siendo algo positivo. Sí, además, siempre Sayán nos recuerda que la economía es una disciplina social, digamos, que no es una ciencia exacta, ¿no? Querido Edgardo Moca. Sí, hay un montón de cosas para hablar acá, pero la primera que me aparece es lo extravagante que es hacer toda una exposición ideológica y después decir que no es ideología, que es capitalismo. El Estado mínimo, ¿qué es? No es una ideología. Que las paritarias son fascistas, no es ideológico. Hay un si es, no es de autoritarismo muy marcado, ¿no? En general, la palabra autoritarismo lo utiliza digamos así, la politología dominante para hablar del Estado, y en general se utiliza cuando el Estado impone de alguna manera la regla de la mayoría para torcer determinados rumbos. Ahora, el nivel de autoritarismo, le sumo a esto, yo no sé si va a estar en otro informe, pero igual puede ser sumado a esto, lo de Echeverre, ¿no? Es decir, Scioli tendrá un tiempo para pensar esto, porque lo tiene que pensar. ¿Cómo no lo va a pensar si nosotros, que somos los dueños de la pelota, le estamos diciendo que por ese lado no queremos ir? En todo esto hay una verdadera farsa. Acá hay cosas que estremecen desde el punto de vista ético, ¿no? Que Melconian, que todos lo hemos visto hablando en ese sitio, le dan la fecha donde estuve, que yo diga, yo no fui, cero, no tiene nada que ver, que Macri diga una cosa un día, otra cosa a la otra y una tercera al otro día. Hay un efecto muy peligroso de esto, ¿no? Hay un peligro de efecto de vaciamiento de la palabra política, de que la sensación sea que cualquier cosa que se diga no tiene ningún valor porque no está sostenido por ninguna creencia, por ninguna convicción. Me parece que hay que hacer un esfuerzo por denunciar esto, porque esto es profundamente antipolítico. Y se me vienen muchas cosas, pero termino con esto. La expresión, el ajuste puede ser suave o a los golpes. Sí. A los golpes, esa expresión, la verdad que alguien tendría que decirle, mirá, tratá de buscar otras metáforas, porque eso es muy fuerte. En un país como la Argentina es muy terrorista eso, terrorista de Estado es eso. Sí, claramente. De todos modos, es muy brutal la cosa extorsiva sobre Navarro también, ¿no, Norita? Sí, a mí, bueno, varias cosas. Por un lado, el discurso de estos personajes ya es conocido. Digamos, lo que habían dicho en este seminario había trascendido en distintas notas periodísticas, incluso en La Nación en su momento comentaba que habían brindado por el capitalismo al final, ¿no? Por un brindis de uno de los empresarios participantes. Me parece que acá lo que queda en evidencia es la incomodidad de la trascendencia en un canal de televisión de este video que estaba colgado en YouTube desde hacía tiempo, ante el cambio de discurso de Mauricio Macri, que es lo que decía antes Diego. Me parece que el punto es ese. Evidentemente las directivas de Durán Barba y de Marcos Peña con el mail que estamos diciendo nos llegó a tiempo para poder neutralizar esto, haber bajado esto, no haber previsto esta repercusión. Ahora, me parece que ya a esta altura el pensamiento real de Mauricio Macri y de los economistas que más cerca están de esa forma de pensar está clara. El problema que tiene el PRO es que tiene que ampliar su base electoral si quiere ser competitivo en las elecciones presidenciales. Es evidente. El resultado de la Ciudad de Buenos Aires le puso un límite a esa aspiración. No puede trascender su comarca. No pudo ganar en Santa Fe, no pudo ganar en Córdoba. En la Ciudad de Buenos Aires ganó por apenas 3 puntos. Me parece que tiene un problema ideológico, mal que le pese, para poder sumar.
y después está el otro mecanismo de, bueno, soy defensor de la libertad de expresión siempre y cuando me traten como el mimado del sistema de medios de comunicación. Y eso es una gran hipocresía del macrismo, que yo, por mencionar solo un caso, Werner Pertot en Página 12 cubre el tema del PRO desde el comienzo de la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Hace 8 años que no le da una entrevista a Página 12 y ni qué decir las barbaridades que le ha dicho su vocero en un determinado momento, ¿no? Hay que crear un ministerio de extorsiones. Sandra Russo. Sí, yo creo que en el cambio de discurso de Macri yace o está basado o es el resultado de una percepción colectiva absolutamente clara sobre estos conceptos que acabamos de ver que han vertido y siguen virtiendo, deben seguir virtiendo. Me impresionó la expresión de Melconian: tenemos una instrucción privada, si querés, ¿no? De abrir el cepo, como una orden en secretito. Me parece que hay una percepción popular que tiene memoria histórica de lo que fue la década del 90 y que esto lo percibe porque lo ha escuchado a Macri, ha escuchado a gente del macrismo y que en realidad no es que cambió el discurso, empezó a mentir descaradamente, todavía más descaradamente que antes. Por eso el instructivo del que hablábamos ayer, para que todos los funcionarios y los candidatos del PRO contesten en función de este nuevo giro del que no tienen la menor idea, porque vienen sosteniendo desde hace años otra cosa, que es lo que acaban viene por el lado de lo que acabamos de escuchar en los videos. A uno le suena PRO todo lo que acabamos de escuchar, y realmente para el pueblo argentino sería una desgracia, una gran desgracia, sería la pérdida de décadas de trabajo. Y por último, me parece que la grieta, yo en la contratapa ensayaba un poco esta idea, no es esto que nos dijeron de que hay media sociedad de un lado y media sociedad del otro, que hay algo que divide las familias, de que hay de un lado amigos, del otro lado enemigos, que la grieta a la que empezaron a apuntar los medios concentrados hace ya algunos años y cada día es más grosera, es entre la realidad concreta con la que podemos tener acuerdos, desacuerdos, discusiones, y una realidad construida mediáticamente, como fue la semana pasada 3 días de ineficiencia de aerolíneas y sobreventas de pasajes de aerolíneas que nunca existieron y sin embargo fueron tapa de todos los diarios porque necesitaban, a mi criterio, apoyar el discurso de Macri de queremos algo estatal pero eficiente en la supuesta e inventada ineficiencia de aerolíneas. Creo que ahí está la grieta. Hoy la presidenta tuiteó un montón de mensajes desmintiendo línea por línea una nota de Clarín donde se hablaba de que no tenía laringitis y que se había suspendido el acto en Chubut y no sé qué. Con lo cual, todos los días hay construcciones mediáticas que tienen a su vez rebote en otros medios de los grupos de medios concentrados y ante los que uno está absolutamente inerme porque no alcanza una desmentida para eso. Una cosita más con respecto a también cuando algunos conductores llaman a los protagonistas supuestamente para desmentir. Creo que en ese diálogo entre González Soro y Melconian queda claro que en realidad eso fue una puesta en escena, porque González Soro después dice que es un tonto Melconian, pero no le dijo vos estabas participando. Y no puede ser que no supiera esto, porque había salido en todos lados. Entonces hay grandes mentirosos de todas partes acá. Llevó 20 años darse cuenta que era tu amigo economista. Vamos a ir a un corte, en 678, y cuando volvamos tenemos el Macri real, el Macri virtual, el gran Macri, para llamarlo de algún modo, los panamericanos, el debate de modelos y tanto más. Estamos con Darío Gaño aquí en 678. El corazón es el lugar, igual buscamos sin parar.